quiero pisar el acelerador a fondo, pero no. No. Y siempre pues vuelvo al piso, cargada, en el bolso, cansada. Y ya no sé si me pesa más su enorme tamaño o haber perdido un día más ¿La cabeza? No, la cabeza no, la cabeza la has perdido tú, la oportunidad. Podemos dar un paso adelante, saltar al abismo y liberar nuestra angustia. Tía, con lo que tenemos en casa, es que normal que estemos así de locas, tío. No. Laura, no, pero. Locas no, pero. No, locas no. Eso no está bien. No. No está bien. No, Espera, pienso en el espera. Hostia, con lo que tenemos en casa, normal que estemos así de chifladas. No. A ver, no. Chifladas, tampoco puedes decir que chifladas es lo mismo que locas. O sea, no se puede decir. Espérate. Hostia, normal que estemos. Es que con lo que tenemos en casa, normal que estemos. Así. Sí, eso sí. Es que mira, las cosas hubieran podido ser de otra manera. De que nadie te avisa de que siempre nos enamoramos de un hombre imaginario, de una visión que solo existe en nuestras cabezas, como una idea, ¿no? Quizá, mira que te digo, semejante a un padre, jugadero del cuento, ¿no? Un caballero andante. Lo encontramos un día junto a nosotras, ahí en el pupitre del colegio, en la floristería o en la cola del banco, teniendo como testigo la imbatibilidad de la química. ¡Pum! Súper flechado. Porque mira, supongamos el vez de la historia. Venga. Solo quizá, hipotéticamente, él pues podría haber llamado a la puerta, ¿no? Con un ramo de rosas rojas, mi preferida. Claro que sí. Pero es que nadie te avisa de lo que va a pasar, ¿no? Aceptas con naturalidad el flechazo, ¿no? La teoría de la media naranja. Claro. Eso no es así. No, eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. No. Porque luego el zumo se va. Sí, se va acabando. Y por el desagüe del fregadero se escurre esa figura novelesca. Y despojado el hombre de las prendas con las que lo hemos engalanado durante años, el que se queda desnudo. Tal y como es. Claro, es que mira, él, pues no sé, podría haberme dado un beso. Venga, claro. Haber bailado conmigo el ritmo de una música invisible. Claro. Haberme llevado a caminar al sol. Ay, sí. O haberme hecho que me quería. Él no tiene la culpa, No, claro. Somos nosotras, siempre tan imaginativas, tan exigentes, ahí inventando hombres irreales. ¿Sabes qué te digo? Igual que nuestras madres, igual que nuestras abuelas, que nadie nos avisó. Que mira, yo podría haber cogido las tijeras del cajón para cortarle un pequeño hilito sobrante de la chaqueta, en lugar de coger y clavárselas en el estómago. Porque claro que cuando me dijo, sin sonrisa, sin flores, sin beso y sin compasión, que me abandonaba. No, es que todas están engañadas al fin y al cabo. O podemos dar un paso atrás